Te damos gracias, Señor, en esta mañana por poder adorarte. Que el Señor reciba toda gloria, como recién Johnny nos dirigía en este tiempo de adoración a nuestro Dios. ¿Cómo está? Le saludo en esta mañana. Sea muy bendecido, querido hermano, hermana, amigo, en este día domingo que compartimos juntos con nuestro Dios, como familia, como iglesia. Así que te saludamos, te damos la bienvenida. Ya abrimos hace un rato, Johnny ahí estuvo abriendo la reunión hoy, pero aquellos que se han sumado en estos minutos, más allá del saludo ahí en el chat, te saludo en esta hora. Dios te bendiga. Qué bueno que podamos compartir juntos este tiempo de alabanza, de adoración y también de palabra de nuestro Dios, ¿sí? Ya hemos cantado, hemos disfrutado de la presencia de Dios. No sé cómo lo has hecho ahí en casa. Aquí lo hemos disfrutado. Y ahora es momento de ir a la palabra, de ir a lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros, ¿sí? Toda la parte de las canciones, nosotros elevamos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Él se mueve en medio de la alabanza, nos enseña la palabra, pero creemos de que ahora es el momento donde lo que está en el corazón de Dios para nuestras vidas, Él quiere volcarlo. Y es increíble cómo en la diversidad de personas, ¿sí? Aquí los que estamos, los que están en sus casas, a distintas distancias, algunos en Bahía, otros en Punta Alta, otros en otros lados, pero aún así Dios tiene poder para hablarnos, aunque sea una porción, algo especial para cada uno de nosotros. Antes de orar por la palabra, para entrar a full ahí en el desarrollo del sermón en esta mañana, te invito a que me acompañes, si tenés Biblia, ahí al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Allí va a estar centrada nuestra palabra, el mensaje en esta mañana, Primera de Reyes 19, ¿sí? Si tenés tu Biblia, búscala, léelo. Si no, igual va a estar el pasaje ahí al pie de página, al pie de pantalla, digamos, mejor dicho. Tenemos que readaptarnos a esta tecnología, si no es el pie de página, es el pie de pantalla. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Leo la última parte del versículo 12, dice: y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él. Después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Señor, en esta mañana, en este tiempo de reunión, en este tiempo de alabarte, de bendecirte, ahora es el momento, Señor, donde disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Señor, en esta hora, sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, aquel que está escuchando, Señor, o participando de esta reunión, aquel que está quizás solito, solita, Señor, aquel que está en familia, Señor, sea la forma que sea, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros y trayéndonos, Señor, esa luz para poder entender, esa luz para poder apropiarnos de la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo libertad en esta hora, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, y podamos disponernos en fe, Señor, para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, y amén. En este día domingo vamos a estar viendo la vida, o parte de la vida, podríamos decir. Más bien nos vamos a detener en un tiempo de la vida de un personaje
de la Biblia. Sí, hace unos domingos atrás estuvimos hablando acerca de Caleb, estuvimos hablando de ese varón referente, de que pudimos sacar enseñanzas, y hoy quiero centrarnos en otro personaje de la Biblia. ¿Sí? El personaje con el que vamos a estar viendo hoy, lo mencionamos ahí en el versículo que leí, es Elías. Elías es un personaje que desarrolla su vida, desarrolla su ministerio en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el pasaje que leímos, Primera de Reyes, está en el Antiguo Testamento, pero hay algo milagroso en la vida de este varón Elías, que es que Elías también está presente en el Nuevo Testamento. Y esto no es un detalle menor a la hora de ver lo que vamos a ver en el desarrollo de la palabra en esta mañana. Vamos a buscar a través de la palabra y de la historia y el momento de la vida de Elías ciertos principios, ciertos puntos de contacto con nuestras vidas y qué podemos hacer nosotros o qué nos quiere enseñar Dios a nosotros hoy, viendo la experiencia de este varón de Dios. ¿Sabes que todo hombre, toda mujer, no tenga nada material, hablando de recursos, o tenga todos los recursos, viven ciertas cosas similares? El que no tiene nada y el que lo tiene todo. Aquel que es simple y también aquel que es elocuente, aquel que no sabe demasiado y aquel que quizás sabe mucho y puede dar cátedra, por decirlo de alguna manera. Aquel que es débil, no que se siente débil, sino aún aquel que es débil en su físico quizás, pero también aquel que es fuerte en su físico y que es grosso así digamos, y tiene buen estado físico. Hay cosas que le pasan de la misma manera. Hay aquel que es débil no en lo físico, sino quizás débil en carácter. A veces pensamos, pero aquel que es fuerte de carácter, también hay puntos que vamos a ver que le ocurre lo mismo. Aquel que no tiene fe. Por un lado podemos ver aquel que es ateo, que directamente cree que Dios no existe, pero quizás aquel de que cree que Dios existe, pero su fe es una fe pequeña, su fe es una fe que está débil. Pero por el otro lado tenemos aquel que está quizás en esta mañana con una fe fuerte, una fe firme, una fe de conquista, una fe de avance. Pero ya sea que no tengamos fe, ya sea que seamos incrédulos, ya sea de que nuestra fe esté firme, quizás aquellos que sienten que Dios no los usa o que Dios está lejos, pero aún aquel que es usado por Dios o ha sido usado por Dios, aquel que tropieza seguido, pero también aquel que no tropieza seguido y quizás lleva una vida ordenada a tal punto de que mirando de afuera parece que pone una vara muy alta, difícil de igualar. A todos estos, en los cuales vos estás incluido en alguno de estos aspectos y yo también, a todos, ya sea de que seamos personas de las características de abajo o las de arriba, las top, las que todos quisiéramos, todos vivimos tiempos, atravesamos tiempos de frustración, tiempos de soledades, tiempos de tropiezos, tiempos de no entender circunstancias.
Esto no es solamente de aquellos de que van a los tumbos, sino aún de aquellos de que quizás en cierto momento de la vida van con dirección y determinación. También toca atravesar en esa escuela de la vida, nos toca atravesar momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos donde parece increíble, donde no podemos entender cómo, si miramos nuestra vida, nuestra historia, nuestra realidad tiempo atrás y miramos nuestra vida en otro momento, decimos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo siento lo que siento? ¿Cómo vivo lo que vivo? ¿Cómo puede ser que si veo hacia atrás veo una cosa y hoy quizás veo una realidad, un entorno, unas circunstancias, un momento, una dificultad, que siempre pensé que eso era terreno para otros, que eso pensé que era debilidad de los débiles, pero hay circunstancias que atraviesan al débil, pero también al fuerte. Le atraviesan al que está lejos de Dios, pero muchas veces también a aquel que está cerca de Dios. Y esto vamos a verlo a través de la vida de este varón llamado Elías. A través de la vida de este varón llamado Elías. El pasaje que leímos ahí en el versículo 12, 13, eso está prácticamente al final de la historia, donde vamos a llegar. Pero para entender, aunque muchos son conocedores de la palabra, ¿sí? Pero que seas conocedor, presta atención, deja que el Espíritu Santo tiene algo nuevo para vos en esta mañana. Quiere abrir tus ojos espirituales para que entiendas y recibas lo que Dios tiene hoy para tu vida. Este Elías, ¿cómo llega a donde llega? ¿Qué estaba viviendo Elías? ¿Qué estaba enfrentando Elías? ¿Sabés que Elías era una persona de fe? Elías era un hombre de oraciones poderosas. Elías era un hombre no solamente de oraciones poderosas, sino que Dios respaldaba y respondía de manera más poderosa aún. Elías en cierto momento ora para que no cayera lluvia. Y el cielo se mantuvo cerrado. Y el cielo se mantuvo cerrado. Elías vivió lo que es el sustento milagroso de Dios. Luego que el cielo se cierra, vino tiempo de escasez. Y esa escasez también le llegó al propio Elías. Pero él vivió como en medio del tiempo de escasez, en tiempo de crisis. Ciertos productos que había en la casa se fueron multiplicando hasta el momento que fue necesario. Elías era un hombre de oración, era un hombre de ver la mano de Dios, era un hombre de que cuando muere el pequeño, el jovencito de la casa donde él estaba hospedado, él clama a Dios y Dios trae vida sobre un cuerpo muerto. Elías es el que se anima a desafiar a un rey, al poder del momento corrompido. Elías es el que se atreve a desafiar a los profetas de Baal. Es el que se atreve a desafiar a todo un pueblo de Israel que se había olvidado de Dios. Y Elías tiene palabra y enfrenta eso. Elías se presenta ahí en la cima de un monte y ora, y saben que cuando él ora cae fuego del cielo que consume la ofrenda y dice que aún las piedras se derriten. Ese es el Elías poderoso, ese es el Elías, digamos, superhéroe que encontramos en la Biblia. Ese es el Elías que queremos ser muchas veces. Este Elías hasta experimenta en cierto momento. Luego de este milagro de que cae fuego del cielo, Elías está ahí orando para que vuelva a caer lluvia. Y dice que cuando va a caer la lluvia, Elías corre más rápido que el carro del rey. Elías era un hombre que conocía a Dios, que veía la mano de Dios.
era un hombre, como decía, de oraciones poderosas y de respuestas poderosas de Dios respaldando la vida de Elías. Pero no toda la vida de Elías fue en la cima. No toda la vida de Elías fue conquistando. No toda la vida de Elías fue de victoria. No toda la vida de Elías fue en tiempos de fuerza. Sino que el momento que vamos a ver hoy es luego de todo este tiempo de victoria, después de este tiempo de gloria. Luego de ser tan usado, de haber recibido tantas respuestas, hay unas palabras que llegan al oído de Elías acerca de una mujer, la esposa del rey, que le manda un mensaje de que lo iba a matar. Y parece mentira que esas palabras desestabilizaron el corazón de Elías. Un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de milagros, un hombre de provisión, ante cierta circunstancia, ante cierto momento, su ser interior se desestabiliza. Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un arbusto y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. ¿Qué quiero resaltar en ese versículo? Elías cae preso del miedo. Elías huye por su vida. Elías se aísla. A su siervo lo deja. No es que el siervo lo abandona. Elías le dice a su siervo: quédate acá, yo sigo solo. Elías se sienta debajo de un árbol y pide morirse. Pide morirse. Dice: basta ya, Dios. Elías se siente miserable. Elías se siente poca cosa. Se siente frustrado, se siente fracasado. Elías se deja vencer por el cansancio y se duerme debajo de un árbol. La misma persona, el mismo corazón, el mismo hombre de Dios, ahora está en otro momento de su vida, está en otro momento de su historia. ¿Podemos huir para salvar nuestras vidas? Muchas veces tomamos decisiones, nos movemos, pensamos, decidimos, queriendo salvar nuestras vidas, queriendo ver cuál es la mejor salida. En todos estos dos versículos donde Elías toma una decisión tras otra, donde el temor gobierna el corazón, donde él empieza a escapar para salvarse, donde empieza a buscar una alternativa, donde le dice a su siervo: quédate acá y yo sigo caminando, donde él sigue caminando, él dice: quiero morirme, no quiero más nada, estoy cansado, prefiero que esto se termine. Al final no logré nada en la vida, al final soy un fracaso. No encontramos que Elías en ese tiempo vea con claridad, más allá de lo que las palabras nacidas en el mismo infierno fueron largadas sobre su vida. Esto es un poco la introducción para saber que el Elías que vemos en esta parte de la historia no es el Elías de las 1000 conquistas, sino es un Elías que está con temores gobernando su corazón. Un Elías
de que está solo, que se siente solo y abandonado. Un Elías de que quiere escapar e irse como un medio de escape. Un Elías de que siente que no logró nada, que siente de que está perdido. Un Elías que quiere morirse, quiere que todo se termine. Un Elías que se acuesta a dormir. Quizás estos puntos tienen que ver con algún punto de nuestra vida. Tiene que ver con alguna forma en cómo quizás podés estar sintiéndote en este tiempo, en cómo podés estar caminando estos días, caminando este tiempo que te toca, que nos toca vivir. Pero sabes que en medio de ese tiempo donde Elías se olvida, pareciera, de Dios, donde parecía que Elías está gobernado por la circunstancia, está gobernado por su problema, está gobernado por la situación que ha cargado el corazón. Aunque Elías no menciona a Dios en todo eso simplemente para decir quítame la vida, Dios estaba presente. Y en esos procesos de crisis, en esos procesos de desgaste de nuestras vidas, en esos procesos de escaparnos, en esos procesos de sentirnos frustrados, en esos procesos de no ver nada, en esos procesos donde quizás el temor se hace fortaleza dentro nuestro, Dios de una u otra manera busca tocar nuestras vidas de alguna forma para hacernos reaccionar y que notemos que Él está presente. Sabes de que hay veces que nos toca pasar por densas nieblas, nos toca pasar por lugar de oscuridad, nos toca pasar por lugar donde pareciera de que estamos en el mismo infierno, donde pareciera de que no hay ángel alrededor alguno, sino que solamente se mueven demonios o sombras alrededor nuestro. Pero hay algo que te quiero decir de parte de Dios, es que si vos sos un hijo o una hija de Dios, en algún lugar de las nieblas, en algún lugar de la oscuridad, en algún lugar de ese entorno o sombrío que vos podés estar percibiendo, en algún rincón, Dios está presente, parado ahí y gobernando a pesar de lo que vean y sientan, lo que vean tus ojos y sienta tu corazón. Elías se acuesta a dormir y se duerme. Y el versículo 5 dice, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. ¿Quién lo tocó? Un ángel. Y este es un punto que quiero que te quede ahí presente. Un ángel, un mensajero, un comisionado por Dios. Elías está huyendo, está dormido, pero Dios manda un mensajero para que lo toque, para que lo despierte. Si vos estás en casa ahí, tenés a alguien ahí al lado, zamarrealo un poquito. ¿Sí? Acá los que están ahí con cariño, ¿sí? Bueno, acá están todos a 2 metros de distancia, ¿sí? Están todos lejos, pero zamarrealo un poquito, decirle despertate, ¿sí? Despertate. Bueno, el ángel de Dios le dijo a Elías, despertate, despertate Elías, despertate de este sueño natural. Despertate de este sueño en lo físico, porque él estaba físicamente acostado, rendido, hasta roncaría Elías capaz. No sé si roncaría o no roncaría, pero estaba durmiendo y durmiendo profundo. Y en ese dormir profundo, un mensajero de Dios lo toca y le dice, vamos Elías, despertate, levántate y come. Entonces Elías se despierta y vio que había una torta cocida. Comió y bebió y volvió a acostarse. Fíjate de que Dios estaba intentando despertar, hacerlo reaccionar a Elías. Y viene el toque de Dios de manera indirecta, pero el toque de Dios.
Pero Elías recibe el sustento, come, se llena la panza, come la torta cocida. Pero luego de comer la torta cocida no se levanta y sigue adelante, sino que se llena la panza y en medio de la frustración, en medio del fracaso, ese toque de Dios, ese mensaje de Dios, hasta ahí llega y Elías se acuesta a dormir de nuevo. Elías es como que ese toque le alcanza para sustentarse, pero no le da fuerzas, sino que Elías sigue durmiendo, sigue rendido, sigue frustrado. Como muchas veces en nuestras vidas, que aún yendo a Dios, Dios nos toca, pero recibimos la palabra, recibimos el aliento, pero esa fuerza nos dura un suspiro, nos dura un rato y nos echamos a dormir de nuevo. Y seguimos en medio de la situación. Y aunque durmiendo seguimos huyendo, aunque durmiendo seguimos con ganas de morirnos, aunque durmiendo el temor de la situación gobierna los pensamientos. Pero dice de que una segunda vez el ángel del Señor, versículo 7, dice que lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para vos. Hay un largo camino por delante. ¿Qué quería Elías? Morirse. Elías quería morirse. Elías quería decir: basta, de esta no salgo. Nada vale la pena. Elías dice: hasta acá llegamos, pero no una vez, sino que 2 veces Dios manda mensaje, manda palabra. Y fíjate qué increíble que esto, que Dios manda un ángel que lo toca. Dios manda un ángel que lo despierta. Dios hace que ese ángel le hable. Dios hace de que el ángel le dé sustento. Dios obra de esa manera. En medio de nuestras crisis, en medio de nuestras circunstancias, en medio de la realidad que hoy me toca vivir, puedo decirte de que Dios ha presentado, o quizás hoy es la primera intervención, pero Dios en medio de nuestras situaciones no está al margen y como que no le importa. No está como mirando en un rincón a ver cuál es el desenlace para... No, Dios está interesado. De la misma manera que tocó o que 2 veces hizo que ese mensajero, ese enviado, Dios se acerca a nuestras vidas para hacernos recapacitar, para hacernos entender. Y fíjense el mensaje que le da este varón en la segunda parte: todavía hay un largo camino por delante. Y dice de que ahí Elías comió otra vez. Se ve que era de buen comer, ¿sí? Como algunos, era de buen comer. Y lo que comió ese día, lo que comió en ese momento, dice que le dio fuerzas para caminar muchos días. Sí, no sé qué nutrientes le habrá puesto, no sé qué nutricionista habrá preparado ahí la combinación de proteínas, de comida. El tema es que la comida que comió le dio una fuerza física sobrenatural, le dio una fuerza física que le permitió seguir caminando y caminar mucho. Pero aunque él caminó mucho, aunque él tuvo fuerzas físicas dadas por Dios para seguir adelante, ¿sabes qué? Encontramos de que había algo que no había cambiado. Y no eran las circunstancias, sino era el corazón de Elías, no era el medio o lo que estaba ahí aquejándolo, cargándolo, sino lo más importante es que no había cambiado. Era cómo Elías estaba viviendo y enfrentando esa crisis y esa situación que él tenía y en la cual él estaba ahí hundido, por decirlo de alguna manera. Y ahí vamos entrando ya a la parte que quiero llegar
en esta mañana. Y el versículo 8 dice: se levantó Elías y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Elías se levanta, Elías comienza a caminar, Elías emprende un viaje y Elías llega hasta cierto lugar. Elías llega hasta Horeb, el monte de Dios. Elías llega no a cualquier montaña que había en la zona. Elías llega hasta un lugar concreto, donde era un lugar donde Dios se movía de manera particular. Pero Elías no entendía. Quizás Elías ni sabía dónde estaba parado. Quizás Elías ni había entendido la profundidad de lo espiritual que se movía en ese lugar. A tal punto de que Elías, luego de 40 días de caminar, cuando llega, ¿qué es lo que hace? Se mete en una cueva, se esconde para dormir, para descansar. Y allí entró en una cueva y pasó en ella toda la noche. Entró en una cueva. ¿Habrá alguno metido en una cueva? ¿Habrá alguno escondido? ¿Habrá alguna huyendo? ¿Habrá alguien sin ganas de vivir? ¿Habrá alguien que el temor a algo, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la noticia, el temor al desenlace, está ganando terreno en el corazón? Está venciendo la fe y está haciendo de que los milagros de ayer, las respuestas, las victorias, queden en el olvido. Y por más de que un ángel tocó en un punto y tocó en otro punto y que hubo sustento, quizás hay veces que llegamos como este Elías a esa cueva escondidos. Lo bueno es de que en esa cueva era un recoveco, por decirlo de alguna manera, del monte de Dios. Era un hueco de un monte donde Dios, de manera histórica, mirando años atrás, había llamado a hombres para que se levantaran y les sirvieran. En ese monte de Dios, donde Elías quería rendirse, era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Aunque él no sabía, no entendía y no lo veía. En medio de nuestros procesos y yendo hasta donde estamos en este momento de la historia, Dios nos toca de manera lateral. Dios toca por un mensaje por acá, una palabra por allá, de una manera que a veces de manera pareciera indirecta, pero es Dios. Pero sabes de que hay un momento en nuestras vidas, y ese momento para muchos de los que estamos conectados es hoy y es esta mañana. Hay un momento en esos procesos donde Dios, y escuchá bien esto, porque es palabra de Dios, hay en nuestros procesos, en nuestras crisis, Dios determina un tiempo. Dios determina un lugar. Dios determina un modo.
y Dios determina lo que hay por delante. Ahora Dios no manda mensajero. Ahora cuando Elías estaba durmiendo en esa cueva, el que se acerca a Elías es Dios mismo. El que se acerca a Elías ya no es uno, aunque qué bueno que nos visite un mensajero de Dios, pero ahí ya es Dios mismo como diciendo: Elías, hasta acá llegamos. Elías, hasta acá todo bien con el miedo, hasta acá todo bien con lo que sentís, hasta acá todo bien con lo que estás enfrentando. Pero Elías, acá tenemos que resolver algo. Acá tenemos que vivir algo, tenemos que vencer algo, tenemos que cambiar algo. Si seguís en esta dirección, vas a terminar mal. Pero tenés que reaccionar, Elías, tenés que reaccionar de alguna manera. Y dice ahí el versículo, dice: y entró en una cueva y pasó allí la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor y le dijo. Vino a él palabra de Dios que le dijo. Imagínate qué bueno esto. Elías está dormido, lo despiertan, ahora es Dios mismo hablando a Elías. Y Dios va a hablarle a Elías, Dios va a hablar directamente a Elías. ¿Y uno qué esperaría? En medio del dolor, en medio del cansancio, en medio del fracaso, ¿qué es lo que uno esperaría que Dios hable? Lo que uno esperaría es un mimo. Lo que uno esperaría es: vamos, Elías, levántate. Lo que uno esperaría es el abrazo de Dios, por decirlo de alguna manera. Lo que uno esperaría es una palabra diciendo: Elías, yo vi todo lo que hiciste, yo vi todas las victorias que tuviste, vi todas las oraciones que hiciste. Pero ¿sabés que la palabra de Dios a Elías en esa cueva no fueron palmadas al hombro? Sino que lo que Dios le dice a Elías, la primera expresión es: ¿qué haces acá, Elías? Cuando leo esto digo: qué insensible Dios. Cuando leo esto digo: yo esperaría otra cosa. Yo esperaría que Dios me dijera otra cosa en ese momento. ¿No entendés lo que estoy viviendo? Pero sabes que acá hay algo que es importantísimo. El centro del mundo es, el centro del universo es Dios y no somos nosotros. Elías estaba frustrado en su propia situación y en las palabras que él había dado autoridad sobre su vida. Pero ahí Dios lo que le dice, la primera expresión de Dios a Elías es: ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué haces huyendo? ¿Qué haces solo? ¿Qué haces rendido? ¿Qué haces sin ganas de vivir? ¿Qué haces escapando? Ante el obrar de Dios, ante la palabra de Dios que desnuda nuestro ser, ¿sabés qué es lo primero que solemos hacer? Argumentar. Decir todo lo que sufrimos, decir todo lo que nos duele, decir todo lo que estamos atravesando, decir todo lo que nos toca pasar. Ahora Dios no le preguntó a Elías la historia. Dios le preguntó a Elías qué hacía en ese lugar. Ante el obrar de Dios, la argumentación de Elías fue: he tenido mucho celo por el Señor, versículo 10.
Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a sus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías le responde a Dios todo lo que él estaba viviendo y pensaba en esto: ¿sabría Dios todo lo que le había pasado a Elías? ¿Sabrá Dios todo lo que vos has pasado? ¿Sabrá Dios los detalles de tu tormenta? ¿Sabrá Dios los detalles de tu situación? ¿Sabría Dios todos los detalles esto de Elías? Claro que sí. Lo primero que le dice Elías es: yo actué bien. He buscado hacer las cosas bien. Todo el pueblo actuó mal, se alejó de Dios. Elías le expresa a Dios de que se siente solo, que solo él quedó. Elías le dice cuán vulnerable está, cuán vulnerable se siente. Elías le dice: mi vida está en peligro, buscan para matarme. La misma persona que desafió a 300 profetas, ahora le dice a Dios: tengo miedo porque hay amenazas sobre mi vida. Y nosotros esperaríamos ahí, de la misma manera que la palabra de Dios, la primera es: ¿qué haces acá? Ante todos los argumentos de Dios, lo que vos y yo muchas veces queremos es que ahí Dios venga y nos diga: pobrecito Pablo. Que Dios nos diga: la verdad que estás pasando una situación terrible. La verdad que es difícil lo que estás atravesando. No sé cómo, en verdad se me pasó la mano. Dejé que demasiado difícil sea lo que estás enfrentando. Y quizás queremos que Dios lo que hace ahí es que otra vez que nos apachuche, nos haga unos mimos. Y que Dios nos levante en brazos y nos saque a tierra de bendición. Pero ¿sabés de que Dios, la segunda frase, lo segundo que le dice a Elías, luego de recibir los argumentos que Elías le da, lo segundo que le dice es, versículo 11, entonces Dios le dijo: sal y ponte en pie en el monte delante del Señor. No, yo quiero que Dios me agarre y me saque. Yo quiero que Dios me saque de la situación y me ponga donde yo creo que tengo que estar para sentirme bien. Pero Dios no obra como yo quiero y como vos querés, sino que en la voluntad y soberanía de Dios, lo importante es que en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de la palabra salida del mismo infierno, Dios sigue estando en control de las cosas. Y la palabra de Dios a Elías ahora es: Elías, levántate. Elías, ponete en pie. Elías, salí de la cueva y caminá afuera de la cueva. Vení y presentate delante mío. Y esto es palabra de Dios. Dios quiere que en medio de la situación estés delante de Él. Que en medio de la situación te pongas en pie delante de Él. No escondido en un rincón de la cueva, sino sabiendo de que Dios te está llamando fuera de esa situación. Dios no siempre nos dice lo que queremos oír, pero Él siempre dice y hace lo que es mejor para nuestras vidas. Quizás en esta mañana la palabra que querías oír es: Dios te dice: listo, ya se termina, va a estar todo bien. Pero quizás la palabra que Dios te dice en esta mañana es: en medio de la situación, ponete en pie como hombre y mujer de Dios. Salí de la cueva y parate verdaderamente delante de Dios.
Ahora Dios ya no manda un mensajero, sino que Dios mismo le dice: ponete en pie y vení afuera, que quiero que estés delante mío. Y Elías sigue en la cueva. Y ahora comienza a pasar algo. Y vamos llegando al versículo donde tenemos que llegar, desde donde partimos, por decirlo. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Elías era el profeta del fuego. Era el profeta de las cosas milagrosas, de las cosas estrepitosas. Y lo que Dios le quería mostrar es que no era la manera que Elías esperaba, sino que Dios se muestra cuando Él quiere, a la manera que Él quiere, a sus hijos. Un gran terremoto. Primero un viento, un gran viento que quebraba las montañas. Imagínate eso, ¿sí? Acá en Bahía hay mucho viento, pero imagínate esa manifestación. Imagínate Elías adentro de la cueva, escuchando la voz de Dios, y adentro de la cueva comienza a sentir el viento y comienza a sentir que las piedras, las montañas tiemblan, pero él está ahí, y si bien ahí está toda esa manifestación, Dios no estaba en eso. Luego del viento comienza a sacudirse la tierra, comienza a sacudirse, pero tampoco Dios estaba en eso. Comienza a caer fuego del cielo, y tampoco. Muchas veces queremos esas manifestaciones. Muchas veces queremos esas manifestaciones milagrosas, poderosas. Pero ¿sabés que la manifestación verdadera del Espíritu Santo, de Dios en nuestras vidas, el objetivo no es cambiar circunstancias, sino cambiar personas? La manifestación real de Dios no era cambiar la situación que Elías estaba atravesando, sino era cambiar la perspectiva y la actitud de Elías enfrentando esa situación que él tenía delante. Muchas veces queremos la manifestación como que en el poder de esa manifestación va a cambiar lo que está alrededor, cuando el milagro más grande es cuando la manifestación de Dios cambia nuestro corazón y nos hace ver a Dios como Dios verdaderamente es. Porque Elías se había olvidado un poco de cómo era Dios. Y ahí llegamos. Y después del fuego, y esta versión, la Reina Valera, que muchos usamos de manera habitual, dice: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y la versión esta que les leía dice, me gustó la expresión, dice: y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. El susurro de una brisa apacible. En esa quietud, la presencia de Dios fue real. Y oro que en este momento, mientras revolves los fideos en casa, mientras estás pasando el mate, no puedas tomar ese mate, porque la presencia de Dios se mueva como un silbo apacible en tu casa.
que no puedas seguir moviendo las brasas, porque la presencia de Dios se mueva como un silbo apacible, trayendo libertad sobre tu vida. Porque lo que va a transformar tu vida no es el estruendo de un terremoto, no es el ruido, no es la manifestación de fuego, sino es el silbo apacible de Dios, susurrando y revelando su presencia sobre tu vida. Ante ese silbo apacible, Elías no se pudo quedar de la misma manera. Y nos dice ahí la palabra, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Esa presencia de Dios lo sacó a Elías de la cueva. Esa presencia de Dios hizo que Elías no pudiera resistirse. Esa presencia hizo que en el corazón de Elías hubiera una actitud distinta. La manifestación de Dios, ¿sabes qué cambia? Me cambia a mí, te cambia a vos. ¿Tiene el poder para cambiar la realidad y las circunstancias? Sí, pero la victoria no está en el cambio de las circunstancias. La victoria más poderosa es cambiar nuestra actitud en Dios ante las mismas circunstancias. Ante la misma circunstancia. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿sabes qué le dice Dios ahí en la puerta de la cueva? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? 2 veces. Y sabes que me sorprende que esta segunda vez Elías otra vez vuelve a dar los mismos argumentos. Versículo 13, 14. Vuelve a dar exactamente los mismos argumentos que en el versículo 10. Y cuando lo estaba por juzgar a Elías diciendo qué cabezón este, me di cuenta que yo soy igual. Y quizás vos también. Pero ahora la pregunta es, ¿podremos argumentar con Dios? ¿Podremos decirle algo que Él no sepa? ¿Podremos cuestionar? Podemos. Pero no es sabio. Elías vuelve a decir otra vez, estoy solo. Vuelve a decirle, vienen por mi vida. Pero ahí llega la palabra de Dios que le dice, Dios a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no le ha pesado. Lo que Dios le dice a Elías es, no estás tan solo como pensás. Lo que Dios le dice a Elías es,
Vos pensás que ya se terminó todo, pero todavía hay camino y hay propósito por delante. En esta mañana, en este tiempo de palabra, en este tiempo de escape, en este tiempo de cueva quizás, Dios te llama. Dios te dice, ven. Dios te dice, quiero manifestarme a tu vida. Quiero verte, parate delante mío. ¿Por qué? Porque no estás tan solo como pensás. Porque no todo se termina, sino que tengo proyectos delante. Está escrito para vos. ¿Qué pensás? ¿Que todo se termina acá? Y una cosa es que lo diga Pablo y otra cosa es que lo diga Dios para tu vida. Pero ¿sabés de qué es necesario? Que nuestros argumentos sean rotos delante del Señor. Dice el libro de 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabés que cuando leemos esto muchas veces queremos tirar dardos afuera y queremos que en otro lado se produzca algo poderoso? Pero dice derribando argumentos. Esos argumentos no es para mirar alrededor, sino esos argumentos para mirarse a uno mismo. Es para mirar los argumentos que yo le estoy poniendo a Dios, los argumentos que yo le estoy diciendo a Dios. Dice derribando argumentos y toda altivez. No, yo soy humilde. Yo estoy así mansito, rendido a Dios. Hay que ver si Dios piensa lo mismo. Hay que ver si Dios ve lo mismo. Pero en esta mañana también es palabra de Dios para tu vida esto que nos dice Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque hay argumentos y altivez de corazón que no te permiten entender y ver lo que Dios está queriendo hacer, no te permiten ver que Dios está en control, no te permiten ver de que Él sigue estando en el trono, de que Él no te ha abandonado a pesar de las circunstancias, llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo toda palabra recibida, llevando cautivo todo mensaje recibido, llevando cautivo aún toda realidad, no para evadir la realidad, sino para poner primero a Dios a pesar de la realidad. Un silbo apacible. Un silbo apacible. Quizás en esta mañana estás huyendo. Quizás en esta mañana estás en la cueva. Quizás en esta mañana tenés o deseabas fuego, deseabas estruendo. En esta mañana lo que hay es silbo apacible de Dios para tu vida. Hay presencia de Dios para tu vida. Elías huye para salvar su vida. Elías quiere y le dice 2 veces a Dios, me la quieren quitar. Ahora te hago una pregunta. ¿Sabes cómo murió Elías? No conoció muerte. No conoció muerte. Él huía para salvar su vida. Él
Le argumentas: Dios, me quieren quitar la vida. Pero Dios, que veía todo más adelante, Dios ya tenía diseñado carros de fuego para llevarlo con él. Dice Segunda de Reyes capítulo 2, y esto tomalo, resaltalo en tu Biblia. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aconteció que cuando quiso Jehová, no cuando quiso Elías, no cuando quiso Eliseo, Dios está en control. Elías esperaba la muerte y Dios estaba terminando los carros de fuego para llevarlo a su presencia. Y no solamente eso, sino que cientos de años después los encontramos a Elías no adentro de una cueva, sino lo encontramos a Elías en la cima de un monte, junto con Moisés y al lado de Jesús, en ese monte de la transfiguración. Fíjate si nuestros pensamientos, fíjate si cuando le damos lugar al temor, a las cosas que el diablo quiere sembrar en nosotros, cuán distinto está del proyecto, del plan de Dios y de lo que Dios quiere hacer. En esta mañana, Dios te dice: ven. Te dice: salí de la cueva. Dios quiere sonar con un silbo apacible ahí en tu casa.